Pues tomamos asiento, hermanos, en el salón. Bien, mientras el hermano Aarón se prepara. Qué bueno, ¿no? Estar aquí juntos, celebrar un Shabbat, cantar, alabar al Eterno, porque Él es bueno, ¿no? Y misericordioso. Pues bienvenidos a todos. Muy bien. La parasá vamos a estudiar, se encuentra en Levítico, capítulo 14. La parasá Metzorá. A los que no sepan, pues dice la palabra, ¿no? En Hechos de los apóstoles que se acostumbraba desde tiempos antiguos a leer la ley de los profetas. Y nosotros aquí en nuestra congregación estamos empezando, ¿no? Pues creemos esto igual que pues como hacían los discípulos, ¿no? Y el mismo Yeshua, el Mesías, que iban a la sinagoga cada Sabbat, ¿no? Y leían la parasá y la Haftará, ¿no? Y aparte de eso, nosotros también, pues como congregación leemos también el Brit Hadashá, ¿no? Que son los escritos del Mesías, ¿no? Y las cartas de Pablo. Y bueno, Aarón. Y bueno, los que no sepan, la palabra parasá, ¿no? Pues simplemente quiere decir porción, ¿no? En este caso, porción de la Torá. Y solemos estudiarla cada sábado, pues una parasá, una porción semanal. Y ahí pues vamos estudiando Torá, instrucción divina, y aprendiendo más de la palabra. Y bueno, en este caso te dejo Aarón, mientras que eso, bueno, ahí. Bueno, sí, se me oye bien, no se está claro, ¿no? Bueno, pues hoy toca la porción de la parasá de la Torá, del libro Levítico, la que empieza en el capítulo 14, ¿vale? Ir a vuestras Biblias a Levítico 14 y bueno, esta parasá se llama parasá Metzorá, y haciendo un poco de recapitulación para coger el hilo, me parece importante por si nos pilla un poco desprovistos de los temas que se están tratando en este libro de Levítico. En la anterior parasá, que se llamaba Tazria, vimos unas, vamos a llamar así, infecciones, unas señales que salían en los cuerpos del pueblo israelita, en sus ropas y en las casas. O sea, no es una lepra normal, porque una lepra normal dijimos que no sale en una pared. Obviamente, es como si la pared tiene una brecha, esa zonería de Calebuto, no tiene sentido, ¿no? Entonces, vemos que es un poco especial el método en el que Dios alentaba o señalaba o sacaba a la luz cosas que había que corregir, cosas que había que limpiar, desobediencias del pueblo, y utilizaba un método muy singular y muy especial como es este de hacer esta señal tan extraña, que incluso las ropas y en las casas aparecían, ¿no? Y así es el resumen, un poco así por lo a bote pronto, es de lo que trataba la parasá anterior, ¿vale? La que se llamaba Tazria. Y esta, que es parasá Metzorá, habla también de lo mismo, pero se enfoca más en cuál es el procedimiento que la persona afectada, vamos a llamarlo así, tenía que hacer para su restauración, para volver a estar limpio, es decir, habilitado de nuevo para los quehaceres con la santidad, o sea,
las cosas del tabernáculo. El enfoque es este, el literal y el histórico es este. Pero luego sabemos que la moneda tiene más de dos caras, incluso tendría más de 70 rostros, como dicen los comentaristas, y obviamente la Torá no va a ser tan simple ni tan poca, no es un mar que solo cubre 2 metros de profundo, no. Se va tirando kilómetros infinitos hacia abajo y hay mucha riqueza espiritual. Y bueno, tratamos un poco de sacar eso, ¿no? Desempolvarlo. Y bueno, es lo que vamos a hacer con esta, ¿no? Y eso me parece que es especial para nosotros, ¿no? Y ver practicidad en nuestra vida, claramente, para ver cómo esto nos puede ayudar a nosotros en nuestro actuar, ¿no? Vale. Como digo, y sale aquí, esta parasha solo ocupa 2 capítulos y algunos años se leen de 2 en 2. Este año justamente no. Este año se lee esta separada, el otro año se leyó Tazria y Metzora juntas. Y bueno, sin más dilatación, siguiente diapositiva vamos a ver, aunque ya lo he dicho un poco por encima, cuál es el contenido que tiene esta parasha. Es el punto 1, la purificación del leproso. El punto 2, la purificación de las casas, o sea, lo que acabo de decir, ¿no? 3, también toca el tema de las impurezas que tiene el hombre. Y 4, las impurezas que tiene la mujer. Para los que no me han escuchado, el concepto lo voy a volver a decir. El concepto que es importante es que impureza es igual a no estar compatible, a no estar apto, no estar habilitado con la santidad de Dios, o sea, con el parámetro de lo que Dios dice que tienes que estar en ese estado espiritual para estar estando con su tabernáculo, sus normas, incluso para presentarte, obviamente, a Él, ¿no? Y hacerle las peticiones y entregar las cosas que había que hacer, ¿no? Entonces eso que se nos quede siempre en la mente, porque la palabra impura a lo mejor pues no nos da el matiz deseado. Entonces, siguiente diapositiva. Voy a leer el capítulo del 14 del 1. Lo voy a leer creo que del 1 al 8 o del 1 al 20, ¿vale? Vamos para allá. La Torá dice: y el Eterno le habló a Mosé y le dijo: esta será la ley, o sea, la Tojorá, para un leproso cuando vaya a purificarse. Cuando se le haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Si el sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección escamosa, el sacerdote mandará que se traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para él que va a purificarse. El sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro y tomará el ave viva junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo y los mojará junto al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Entonces la rociará 7 veces sobre el que va a purificar de la erupción y lo purificará, y dejará libre el ave viva en el campo. El que se va a purificar lavará sus ropas, se afeitará todo el cabello y se bañará en agua. Entonces quedará limpio. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. En el 7º día deberá afeitarse todo el cabello de la cabeza, la barba y las cejas. Cuando se afeite todo el cabello, lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Entonces quedará limpio. En el día 8º tomará 2 corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, 3 décimas de un efá de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida,
y un cuartillo de aceite, que dijimos que esa era la ofrenda vegetal, se llama minja. El sacerdote que realiza la purificación presentará estas cosas delante del Eterno, junto con el hombre que se va a purificar a la entrada de la carpa de reunión. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá con el cuartillo de aceite como ofrenda por la culpa y los elevará como ofrenda de elevación delante del Eterno. El cordero se inmolará en el lugar del área sagrada donde se inmolan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Porque la ofrenda de culpa, como la ofrenda por el pecado, va para el sacerdote, es santísima. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote tomará entonces un poco del cuartillo de aceite y lo verterá en la palma de su propia mano izquierda. Y el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y rociará un poco del aceite con su dedo 7 veces delante del Eterno. Una parte del aceite que quede en su mano lo pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite en su mano lo pondrá el sacerdote en la cabeza del que se va a purificar. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno. El sacerdote presentará entonces la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se va a purificar de su inmundicia. Finalmente se inmolará la ofrenda quemada. Y el sacerdote presentará la ofrenda quemada y la ofrenda de comida sobre el altar. Y el sacerdote hará expiación por él, entonces será limpio. Y del 21 al 32 explica qué es lo que tenía que hacer si la persona tenía menos medios económicos para hacer este proceso largo que acabamos de ver, que lo podía hacer pero con sacrificios, vamos a llamarlos low cost, unos sacrificios que son de bajo costo, más que los otros, claro. Porque recordar que lo importante era que ya sea un toro o ya sea un puñado de harina, lo importante era ofrecer algo, porque algo se tenía que consumir, porque sabemos que sin el sacrificio del Mesías nadie verá a Dios. O sea, sin una expiación, una regeneración y la vida y el don de la vida eterna, nadie va a ver a Dios realmente. O lo van a ver, pero no se van a quedar con él, que eso es lo que se trata, porque verlo, pues lo van a ver, pero unos irán a un lado, otros a otro, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, bueno, ya sabemos que este libro es un libro tan técnico y con tanto detalle y con tanta cosa que realmente es un poco, a veces puede parecer muy cargado, pero vamos a ir centrándonos un poco y vamos a ver. Vale, no sé por qué esta diapositiva aquí no la veo. Bueno, como hemos dicho, recordamos el significado de Tohorá, es el proceso de rehabilitación de la persona para con la santidad, lo que he dicho antes. Recordamos que el pueblo de Israel, o sea, nosotros, obviamente, tenemos que limpiarnos de los males que reconozcamos. Se dice en la tradición que una persona, la tradición de los comentaristas, que una persona que tenía el sará, que es así como se dice, una palabra un poco difícil, era considerada una persona muerta. Claro, obviamente muerta espiritualmente. Entonces, aquí es donde yo digo que vamos a sacar un poco para nuestra vida diaria, ¿no? Nosotros debemos examinarnos diariamente, analizando con nuestra mente ya que no siempre vamos a tener las señales en nuestro cuerpo, no siempre las tenemos. Por nuestras desobediencias, no siempre las tenemos, pero a veces sí, aunque no sean con señales blancas. ¿Cuántos de aquí pueden dar testimonio de eso? ¿Cuántos de aquí
y los que nos están viendo, ¿cuántas personas pueden dar testimonio de que la desobediencia que ellos han cometido en sus vidas les han traído males que se han manifestado físicamente? Yo levanto la mano, yo los he tenido, y no en forma, como digo ahí, no tiene por qué ser una mancha blanca que se te va cubriendo todo el cuerpo de pies a cabeza y luego limpio, no. A veces puede ser con, no sé, incluso ataques de ansiedad, preocupaciones extremas, picores, no sé, cada uno que observe si le ha pasado dolor en su vida. Y si no le ha pasado, mejor, pues valójense, ¿no? Porque eso significa que no anda muy mal, pero ya sabéis que hay que estar atentos a las señales de nuestros propios cuerpos, porque es lo que más rápido nos va a afectar. A nadie, o sea, a todo el mundo la salud lo sabemos. En cuanto que nos duele un poquito algo, enseguida nos quejamos y te viene, pues eso, un poco de aflicción, ¿no? Pues abramos los ojos espirituales y veamos que si Hashem nos está enviando dolencias y si somos Sarat. Vale. Siguiente diapositiva. Recordemos que sin expiación aceptada nadie verá al Señor, como he dicho antes. Que sin su sacrificio nadie lo verá, sacrificio que ya fue efectuado, por si algunos lo dudan a estas alturas. Pero nuestro sacrificio tiene que ser diariamente presentado. Y este versículo siempre que leo Romanos, y justamente ahora que estamos estudiando el libro de Romanos a la par con las parashot semanales, el que dice 12:1, el de así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de este pasaje siempre me llama mucho la atención, cuerpo en sacrificio vivo. Que es santo, acordaros, santo es apartado, distinguido, diferente a, eso es agradable a Dios. Y importante esta palabra, culto racional. Me parece importante, racional significa que mucho lo tienes que entender, en el sentido de que si no lo entiendes, no vas a obedecer igual. A veces cuando uno lo entiende mejor, obedece como con más potencia. Y no es que todo lo tengamos que entender, porque como he dicho, la espiritualidad es profundísima y es eterna, y una vida humana, una generación no aprende todo. Pero siempre me ha llamado mucho la atención estas palabras de Pablo, el culto racional. ¿Por qué? Porque al final tu obediencia tiene que ser racional, tienes que saber por qué lo haces, por qué obedeces, por qué, según qué, según quién lo dice, quién lo ha mandado, por qué, para tu bien, para que te guardes de malicias externas, para que seas protegido, etc. Todo lo que siempre la gente que nos hemos acercado a estudiar un poco más el Antiguo Testamento, llamado movimiento mesiánico, nosotros nos quedamos, pero bueno, no somos de ningún movimiento así especial, pero es verdad que es importante rescatar todas las perlas que se han enterrado en la Parashá, en la Torá, los profetas, los escritos, los testimonios, porque el Mesías, siempre lo decimos, y aunque me salga un poco del tema, siempre es bueno recordarlo, el Mesías no vino a decir nada nuevo, vino a hacer lo que la eternidad dijo que iba a hacer. Eso es así, es blanco y en botella, ese es el sentido. Por lo tanto, cumplir no es borrar, como hemos hablado antes. Cumplir no es borrar lo anterior, es al revés, es confirmarlo incluso, si te pones a pensar. Y como nos dicen muchos hermanos, aunque los respetamos, la sombra necesita un cuerpo. Si no existe un cuerpo, no existe una sombra, porque la sombra proyecta la figura del cuerpo. Por lo tanto, decir que
hay cosas que eran sombra y cuando viene el Mesías ya no, porque ya ha venido el cuerpo, claro, pero es lo que decimos antes. Sabemos que muchas cosas sí que se ha cumplido una etapa, pero no lo está borrando y que no se nos olvide que el ciclo todavía no ha terminado, puesto que todos los que estamos aquí todavía no tenemos el cuerpo incorruptible, eso es importante. Y obviamente todavía no ha venido la redención completa, porque la redención completa es que ni tú ni yo tengamos un solo pensamiento malicioso por nuestra mente, ni uno, porque el Mesías no tuvo ni uno. Vivió 33 años completamente limpio y nadie de la humanidad puede decir y puede afirmar de su propia vida que puede hacerlo. Nada, es imposible. Por eso mismo tuvo que venir. Ya lo recordamos, ¿no? Porque el sacrificio perfecto solo lo puede hacer. Entonces, esto lo repito un poco porque pues hay personas que se creen que porque llevemos talit o estudiemos un poco el Antiguo Testamento, por si se creen que estamos olvidando al Mesías. Al revés, lo estamos recordando todavía más porque lo intentamos ver en cada coma, en cada renglón, en cada párrafo del Antiguo Testamento, porque, como dijo él mismo, Mosé habló de mí. ¿Cómo habló de mí? Con todo eso, con todas las historias, los testimonios, los simbolismos, rituales, todo apunta a él. Y es una forma, como digo, bueno, sí, es una forma pedagógica para enseñarnos con ejemplos y con cosas materiales, objetos, minerales, etcétera, cosas y atributos y manifestaciones de su plan. Sobre todo es eso, de su plan y de su proyecto para la humanidad y su pueblo, que es su primer proyecto. El proyecto de Dios es Israel y las demás naciones tienen que ser como Israel. Y la gente se tiene que meter dentro de Israel. Nada de eso ha cambiado y el Mesías no cambió eso. Entonces, seguimos nuestro culto racional, como digo, Romanos 12:11, tiene que ser diario, desde que te acuestas hasta que te vas a la cama, todo lo que haces enfocado. Siguiente diapositiva. Se me ve un poco borroso la tablet, Dani. Bueno, como vemos, el motivo exacto de por qué las personas tenían el Saraha no viene en la Torá con claridad. Si os dais cuenta y si habéis leído el anterior Parashat Tazria, aunque ya lo comentamos un poco, explícitamente no viene. O sea, no viene el por qué. Pero si escudriñamos un poco en otras partes, sí viene. Sí que viene, ¿vale? Y dijimos, y lo podéis comprobar, que es que hubo indicios de que algunos casos fueron por albergar a la propia persona, soberbia, orgullo, rebeldía y envidia. A causa de esta raíz espiritual es cuando Dios hacía las señales en las personas de estas manchas. Y también podemos decir que podrían ser por pecados ocultos. Pecados que tú ocultas, que es una forma de que ante los demás se enteren de que estás ocultando algo. Dios hace esa manifestación física fabulosa. Podría ser también por eso. Esos son deducciones y opiniones, ¿vale? Esta parasha nos enseña que nosotros, obviamente, éramos como estos leprosos que pasamos de muerte a vida, de inhabilitados a habilitados mediante el Masías de Josué. Como hemos dicho antes, los comentaristas decían que una persona que tenía el Saraha era porque el pecado no era, vamos a decirlo, que no era leve, era porque era algo un poco de una magnitud más grande. Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que sin el Mesías somos como un leproso que está totalmente muerto en vida, ¿no? Y que solo mediante de la purificación, el proceso, pues podemos volver a estar habilitados. Siguiente diapositiva.
Bueno, si nos vamos a 2 de Corintios 13:5, me gusta también mucho este pasaje porque me parece que son como... Es que esto no cambia, esto es así, es una verdad tan absoluta que nos sirve siempre como referencia, es el espejo. Tú lees esto y es el espejo que te dice cómo estás tú. Debería de serlo. ¿Y qué es? Tu imaginación, tu sentido común, de la moral, no. Lo que te pone en la propia Biblia, porque la Biblia es inspirada y es palabra de Dios. Entonces, aquí Pablo dijo en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ojo, mira lo que dice aquí. Dice examinaos a vosotros mismos. O sea, tú mismo te puedes examinar a ti mismo. O sea, tú tienes esa capacidad, si no él no lo diría. O sea, que lo tienes que hacer y lo puedes hacer. Si estás en la fe, recordamos que era fe, sentimiento dentro del corazón que te hace sentir bien, eso es fe. ¿Qué decimos que tiene la raíz hebrea y el pueblo hebreo que nos ha enseñado que es fe? Lo reparamos otra vez, siempre lo decimos mucho. Fe es fidelidad. ¿Y fidelidad qué es? Cuando eres fiel a alguien, a algo, es porque obedeces lo que esa persona ha dicho. Y más bien, incluso el positivo llega al negativo. Es que no haces nada que esa persona dice que no hagas. Eso las dos cosas, obviamente. Ser fiel, tener la fidelidad. ¿Y dónde está, cómo sabemos si somos fieles o no? Si estamos obedeciendo el que la Torá, ¿no? La base, la piedra angular, eso siempre hay que nos quede claro. Que Jesucristo, que Josué Hamashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, esto de aquí es bastante grave, si os dais cuenta, porque uno debe de saberlo, uno tendrá esa capacidad de saber dónde está. Siguiente diapositiva. Algo muy curioso que vi, y bueno, esto es sabido entre muchos, ¿no? Que en la literatura judía a Masías le llamaron el leproso. O sea, ellos mismos le llamaron así, Mesorá. Y está en el Talmud, en el Sanedrín 98b, si no recuerdo mal. Claro, obviamente sabemos por qué, porque ellos se fijaron en Isaías 53. Si alguien lo quiere leer, Isaías 53 lo puede leer. Así pues, ya que viene Pesach también, está ahí cerca, sabemos que Pesach sin esto se queda, pues, ¿cómo vamos a decir? Se queda corto, se queda flaco. Porque... ¿Lo tienes? Sí. De lo alto se puede. ¿Todo? Sí. Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciámonos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero,
como un corderito mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra, y por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, y aunque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, plujo a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. A causa de la aflicción de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Amén. Él cargará y cargó nuestra lepra. Se acaba la pila. Siguiente diapositiva. Vamos a tener en cuenta una curiosidad, ¿vale? Porque esto es a tener en cuenta. El comentarista Rashi, que todos lo conocéis, es uno que tiene muchos comentarios de la Edad Medieval, se dice que al ver que muchos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, se dice que es de aquí, en cuanto esto de Isaías 53, algunos sectores empezaron a dejar de atribuírselo al Mesías, esta aplicación, la aplicación del siervo sufriente, y lo empezaron a enfocar más en plan al general, a que el siervo sufriente es el pueblo entero, o sea, Israel, que también, obviamente, también es así, lo sabemos que va de micro a macro, las cosas son dimensiones, ¿no? Pero es muy importante saber que si ahora hay mucho sector que no lo ven así, que ven que no aplica a que el Mesías era este siervo sufriente, si echamos más para atrás en los siglos, vemos que ellos en sus escritos sí lo consideraban así. O sea, sí. Entonces ha sido como un sí, un no, y no sé si ahora sí. No he visto la actualización de esto. Pero me parece que ellos en el propio Talmud sí está escrito que lo ven así, ¿vale? Es una curiosidad que tampoco es nueva, pero me gustaría que si alguno no lo ha escuchado, pues ahí está, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí, en la primera porción del capítulo 14, vamos a volver a leerlo otra vez, ¿vale? Para ver y fijarnos un poco en desgranar esta sección, ¿vale? El Eterno le habló a Mosé y le dijo: esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse, cuando se haya informado al sacerdote. El sacerdote saldrá del campamento si el sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección escamosa. El sacerdote mandará que se traigan 2 aves limpias, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse. Y nos vamos a fijar en esta simbología, porque aquí hay simbología digna de mirarlo un poco, ¿no? Siguiente diapositiva. Vale, y esto es del 5 al 7, que es lo que le sigue, y luego vamos a denominarlo los dos, no solo el primero, ¿vale? Volvemos a leer, dice así: el sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro, y tomará el ave viva junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo, y los mojará juntos al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Entonces la rociará 7 veces sobre el que va a purificarse la ebullición, y lo purificará, y dejará libre al ave viva en el campo. Esta es la sección
de lo del ave viva, que fue degollada en el barro, en agua fresca, lo retirará 7 veces. Esta sección concreta es la que mucha parte del judaísmo no ha logrado darle muchas interpretaciones. Justamente a este trozo lo siguen viendo como un poco enigma, en el sentido de que creo que, si me equivoco, pues que alguien me corrija, creo que la única persona que se atrevió a darle una interpretación fue el mismo Rashi, el que hemos visto antes, que es el que de la edad medieval y que el judaísmo, pues claro, tiene mucha aprecio. Entonces, vamos a fijarnos en la simbología uno a uno un poquito, porque tampoco hay mucha profundidad en mi entendimiento, pero la que hay y la que he visto, pues la vamos a enseñar. Bueno, que no se nos olvide, claro, obviamente, lo que acabo de decir. Siguiente, aquí sale como ellos pues, no sabían, ¿no? Las dos aves representan totalmente al Masías. Primera ave, la muerte y sacrificio y regeneración. La segunda ave representa la resurrección. Y son, como siempre ya sabemos, son las dos etapas, siempre lo repetimos mucho, son las dos etapas de la obra del Mesías. Tiene que hacer estas dos cosas. Tiene que regenerarte, para eso tuvo que morir, y luego te da la resurrección. Si nos damos cuenta en el trozo de lo de las aves, hay una que sale viva y se va a volar por el campo. Claro, obviamente la asociación no ha sido muy difícil hecha después de tener más revelación en el Evangelio, porque claro, es que lo que no se nos puede olvidar nunca es que el Evangelio es tan importante, el Nuevo Testamento llamado así, porque nos está dando una explicación de lo anterior. Entonces, por eso es demasiado importante no dejarlo a un lado. La raíz hebrea no te va a quitar el Evangelio, porque entonces estás quitando la raíz hebrea también. Porque es que toda la Biblia entera habla de esto, desde Génesis. Ya lo vimos el otro día hace poco. Desde la primera promesa se está hablando de esto, de la simiente. La simiente es el propio Masías, el propio Yeshua, ¿no? Siguiente diapositiva. Esto de aquí, bueno, hay cosas que voy a analizar un poco porque, bueno, son cuestionables, pero hay otras que no. La paloma, esto, por ejemplo, Mijael, que también ha estudiado mucho del Antiguo Testamento, podemos ver que la paloma es uno de los nombres que recibe la congregación de Israel mismo también, en el Cantar de los Cantares. La paloma, en el Cantar de los Cantares, si os dais cuenta, el Cantar de los Cantares, lo que no nos podemos olvidar es que es por así decirlo, es una poesía, pero entendedme, está estructurado de una forma en la que si tú lo lees literal, no te vas a enterar de nada, porque eso no es el amor que tiene un hombre de una mujer. Si lo ves así, no estás conectando a nada. Realmente el Cantar de los Cantares siempre es eso, es el novio y la novia. Nosotros sabemos lo que es, porque es que el propio Apocalipsis también nos lo dice, ¿no? ¿Quién es la novia? ¿Quién es el esposo? Si nos desenfocamos. Entonces, en el Cantar de los Cantares es eso, la paloma recibe, también al Mesías, se llama, es la paloma, ¿no? En hebreo es Jonah, el profeta Jonás, se llama Jonás, el profeta Jonás se llama Jonah, y Jonah es paloma. Importante porque es esto, el profeta Jonah en su momento representaba a la congregación de Israel y al Mesías. Si vosotros ahora, después de esto, volvéis a leer al profeta Jonás, estoy seguro de que con la ayuda de Dios lo vais a leer con otro enfoque. Un enfoque a lo mejor nunca lo habéis visto antes así. El símbolo, luego también aquí, esto lo lanzo como una curiosidad, ¿vale? No estoy afirmando nada, eso que quede claro, porque luego enseguida se nos dan palos y no, ¿eh? Pero el simbolismo del pez y de Jonás, mirándolo en el hebreo, nos da un sentido fabuloso. En el hebreo hay lo que es pez o ballena,
sale una palabra que también puede ser enjambre. Eso me llamó mucho la atención, por eso lo suelto como una curiosidad, que es Dagá. Dagá es femenino. Un enjambre. ¿Enjambre de qué? También. Bueno, aquí lo vemos. El Mesías y el pueblo de Israel, ¿por qué son rodeados siempre? Por las demás naciones. ¿Y las demás naciones qué son? ¿Y en qué están? En las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? La muerte, ¿no? Y entonces el Mesías, cuando vino a este mundo, ¿en qué estuvo rodeado? ¿Qué le rodeaba? ¿Qué representaba? Eso es. ¿Y a quién fue a predicar? Y en la esta de Jonás, ¿Jonás a dónde fue? A Nínive. ¿Y Nínive qué era? Era una nación pagana, no era israelita. Entonces, uniendo cabos y uniendo las simbologías y todo esto, pues lo vemos como hay equivalencias significantes. ¿Y qué es lo curioso? Nínive la primera vez se arrepintió, ¿no? Sí se arrepintió con el mensaje del profeta. Jonás, que es paloma. Pues así también va a pasar con mucha parte del pueblo de Israel que se ha gentilizado desde hace mucho tiempo. Sí van a obedecer, o sea, sí se van a arrepentir del mensaje de Joná, o sea, del Mesías. Lo extrapolamos todos estos tiempos. Y es ahí donde la escritura tiene su eterna validez, para que veáis cómo los mensajes siguen sirviendo, ¿no? Siguiente diapositiva. La madera de cedro puede apuntar al madero, sin duda. Sin duda la relación mental lo hace rápido. Donde fue crucificado el Mesías en un madero. Luego, la naturaleza del árbol de cedro es de inmenso poderío y es un árbol muy fuerte y muy alto. Yo, que he trabajado un poco en jardinería y en ser podador de altura, al menos un año, pude escalar un árbol de estos, entre otros. Escalé un cedro que sobresale por el botánico y si te subes a la copa ves todo Madrid. Es un árbol que tiene más de 30 metros y tiene el centenario. Estos que si lo cortas te van a la cárcel. Y puedo decir que es un árbol, como dice aquí, es fuerte y es muy alto, y es bastante poderoso, es potente. Es un árbol muy resistente y es muy bueno. De hecho, si os dais cuenta, incluso su madera es muy utilizada para cosas de inmuebles. Hay que tenerlo muy en cuenta porque este mismo símbolo nos puede decir muchas más cosas. Por ejemplo, antes he leído que Rashi dice en su comentario sobre este significado de este símbolo que lo hace al negativo. Lo dice que la persona tenía que, porque esos son elementos que se atribuían para la purificación del leproso, acordaros, y es que como el árbol este es fuerte y es alto, lo equivalía a que tenía que ser así porque la persona era altiva. Alto, el cedro, la persona altiva, para lo negativo. Pero claro, yo lo cojo y también lo puedo poner hacia el positivo, que es para enfocarlo al Mesías. El Mesías es como este cedro. El Mesías es un árbol fuerte, es poderoso y es muy alto. Y yo lo hago así, porque se puede. Por eso digo que no lo afirmo, pero yo le doy interpretaciones también, ¿no? a los símbolos. El siguiente símbolo, el hisopo, representa la humildad con la que Mesías tuvo que pasar pues, su misión, vamos a llamarlo así, ¿no? El hisopo puede apuntar a la corona de su cabeza. Y realmente yo no soy el primero que ha dicho esto tampoco. Esto, todo el mundo que intenta escudriñar un poco los simbolismos, ya hay muchas personas que ya lo han dicho, ¿vale? Que esto significa esto. Y que obviamente el hisopo también se llama así, orégano, pues no tiene por qué tener las espinas. Eso es así, ¿no? Simbolismo no tiene por qué ser totalmente perfecto en todo. No es eso a lo que queremos llegar. Ahora, obviamente la corona
del hombre, ¿cuál es? En realidad la corona del hombre, entre otras muchas cosas, obviamente es el Masías y es la humildad, y el Masías era humilde y manso completamente, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. La tela escarlata, porque es que claro, es importantísimo también, la tela escarlata, ¿por qué no de otro color? Es que ¿por qué no podía haber sido tela de color, yo qué sé, marrón? Pues también sabemos que todo tiene su precisión y su porqué, ¿no? La tela escarlata, sin lugar a dudas, nos lleva mentalmente a pensar en el atuendo que pusieron al Mesías, ¿no? Que era de este mismo color, lo sabemos. El mismo atuendo y el mismo color que también escoge para las vestimentas de algunos de sus miembros de la Iglesia Católica. Lo sabemos que justamente es este color, ¿no? Siguiente diapositiva. La tela escarlata es como de color rojo muy vivo, como la sangre, y representa la sangre derramada por el Mesías para expiar pecados. Este simbolismo se emparenta con la sangre del cordero de Pascua, la que liberó a los israelitas de Egipto, como se relata en el Éxodo capítulo 12, que se usó para rociar con sangre los dinteles de las puertas, el hisopo. Y los sabios dicen que la madera también utilizaron, y además se emparenta con la expiación que hacía la ceniza de la vaca roja, como se detalla en Números capítulo 19. Vaca que era sacrificada y representa al Mesías también, que murió obviamente. La vaca era quemada completamente, junto con cuáles tres elementos, igual, si me veis el sacrificio de la vaca roja, lo mismo, con hisopo, madera de cedro y tela escarlata. Todo eso se transformaba en cenizas que simbolizan al Mesías resucitado y que expía los pecados de las personas que en él crean. Esas cenizas también purificaban a una persona que tenía contacto con un cuerpo muerto, considerado impuro porque le faltaba la pureza, la energía de vida. Sabemos cómo tenemos siempre más equivalencias entre más partes de la Torá. Sabemos que la vaca roja también habla del Mesías totalmente, ¿no? Siguiente diapositiva. Luego, en el versículo 7 del capítulo 14, cuando dice que entonces la rociará 7 veces sobre el que va a purificar de la erupción y la purificará y dejará libre al ave viva en el campo, cuando nos vamos a fijar aquí, cuando dice que lo hace 7 veces, os preguntaréis, ¿por qué 7 veces? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 1? Quitad menos. Pues, porque obviamente igual aquí tiene que haber su precisión. ¿Y qué es el 7? ¿Qué es lo que hemos visto en anteriores porciones? Que significa la perfección en este mundo, o sea, es un ciclo. Eso es lo que representa esto, ¿vale? O puede representar. Siguiente. Ahora vamos a leer esto, pero antes de seguir, y ya con esto vamos a terminar, una pregunta que yo me he hecho y que también otras personas han hecho es: ¿por qué la plaga del Sarahat, o sea, de esta plaga blanca, por qué tenía que salir a veces en las casas de las personas? ¿Por qué? Pues os lo digo, hay un comentario, me parece curioso, por eso lo comento, pero no es afirmativo de nada. Hay un comentario que dice que si tú eras una persona que no prestaba cosas, que no compartía posesiones que tú tenías de la casa, o no sé, a lo mejor no había sido hospitalario, todo esto, entonces dicen que por eso esa persona también podía recibir esto. Yo no lo estoy afirmando, solo lo leí, me pareció curioso, y sea verdad o no el motivo, lo que sí que sé que es verdad, oye, vosotros también lo sabréis, lo que tenemos que recordar es que cuando en vuestras vidas, en nuestras situaciones, las personas nos pidan cosas, nos pidan un favor, nos pidan algo de nuestra casa, incluso a lo mejor hasta habitar o cobijar, ¿no?, en nuestra casa, tenemos que ser como fue Abraham. Uno de los atributos que tenía el patriarca es que era hospitalario y cobijaba a la gente. Y eso es una muestra de fidelidad hacia el Eterno bastante buena y bastante práctica en nuestros días de hoy.
muchas veces mucho más que saber tecnicismos y saber profundidades gramaticales. Esto, si lo conseguimos llegar a nuestras vidas, vamos a estar obedeciendo muy bien. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a leer este último trozo porque quiero también hacer un breve comentario. Es del capítulo 14, seguimos también, del 8 al 20. ¿Lo leo? Sí. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza y su barba y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su carne en agua y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de flor de harina para presente amasada con aceite y un log de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará con aquellas cosas al que se ha de limpiar delante del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por expiación de la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Y degollará el cordero en el lugar donde degollarán el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque lo ofrecido como pecado, con lo ofrecido como culpa, es del sacerdote, es cosa santísima. Y tomará el sacerdote de la sangre de la expiación por la culpa y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja de la derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, tomará el sacerdote del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y así lo reconciliará el sacerdote delante del Señor. Y ofrecerá al sacerdote el pecado que reconciliará al que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar, y así lo reconciliará el sacerdote y será limpio. Los 2 detalles. Primero, ¿veis que pone que se lavará la ropa? Lavará sus ropas. Y se afeita la cabeza, la barba, el pelo. Iros a Apocalipsis 22:14. Y quien sea más rápido de lo de esto, que lo lea. Porque a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, y me parece importante resaltarlo. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. ¿Qué dice? ¿Que lavarán qué? Bienaventurados los que lavan sus ropas. 22:14. A ver qué dice la tuya. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sean el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Esa está corregida y la otra no. ¿Habéis visto? A que suena diferente. En una dice que lavarán sus ropas para poder entrar al árbol de la vida, que ya sabemos quién es el árbol de la vida. Es el Mesías. El árbol de la vida del Mesías. En esa versión dice que es lavarte la ropa, pero claro, no lo tenemos que entender así, obviamente. Y en la otra dice que son los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? Sí. O sea, que lavar la ropa... Para que su potencia y potestad sean el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Eso es lo que yo quería matizar. Dice los que guardan sus mandamientos, justamente es eso. Y claro, ¿qué dijo el Mesías? Porque es que esto no lo estamos sacando de la manga. ¿Qué dice? El que me ama, ¿quién es? El que guarda mis mandamientos.
Y esa es una de las respuestas de por qué hay muchas personas que están intentando escudriñar todo el Antiguo Testamento y toda la Torá, porque sabemos que es un buen deseo, porque estás deseando avanzar más, o sea, mirar más. O sea, mirar más repertorio de lo que tienes que hacer. Si le amas, vas a querer guardar sus mandamientos. Y ese espíritu que hemos recibido muchas personas de fijarnos en más cosas, a mí me parece que no es malo, obviamente, a muchos otros sí. Pero justamente ese versículo de Apocalipsis nos da una buena sacudida y nos hace ver que de principio a fin siempre es así. De hecho, la carta de Santiago, como dice Mijael, ha sido una carta que no ha sido muy querida porque él te está enfatizando que la fe sin obras está muerta. Entonces, al final tenemos tantas flechas que apuntan a un lugar que la verdad es que es un poco, no sé, mirar hacia otro lado cada vez queda menos tiempo y cada vez la gente está más atenta a esto, ¿no? Y me parece profético, claro, el tiempo va avanzando, ¿no? Y luego otro de los detalles que me gustaría comentar, y ya para terminar, es que si os dais cuenta, ¿no os parece un poco raro que a la persona se le pusiera en el lóbulo de la oreja derecha una gota, luego también en el dedo de la mano y en el del pie? Porque si realmente, como decimos aquí, todo tiene un porqué, ¿no? Y por qué justamente en esas tres zonas, pues mira, yo puedo decir que yo lo que pienso y lo que he visto es que en otras partes de la escritura, porque la propia Torá tiene que ser la propia Biblia entera, ¿no? Tiene que ser nuestro propio diccionario. La propia Torá da la pregunta y da la respuesta, solo que hay que leerla bien y toda. Nos dice que lo que es esta parte de la parte humana y lo que es justamente la oreja, lo que más rápido se le viene a una a la mente es lo que hemos visto antes, lo que cantamos siempre, el Shema. El oído que representa el escuchar, pero el escuchar no significa escuchar música, qué bonita es. El escuchar, siempre lo hemos repetido hasta la saciedad, en la cultura hebrea escuchar es hacer, es obedecer. O sea, es atender para hacer, no atender para no sé para qué, para entretenerse, no, es oír para luego eso que es hacer. Entonces, me parece muy curioso que justamente a esta persona uno de los rituales sea eso, mojarle aquí. Luego, si recordáis, en el libro de Éxodo, a las personas que eran esclavas se les hacía un pendiente, también recordarlo, en la oreja. Mientras eras esclavo tenías un pendiente. En otras partes de la escritura, el Mesías, si nos acordamos, en otra parte, en el Nuevo Testamento, ahora mismo no sé en qué zona exactamente, él dice y lo expresa así, que nosotros hemos sido comprados por su sangre. O sea, lo mismo que la equivalencia es igual a lo que ocurría en el Éxodo. El esclavo era pertenencia de el que el amo, vamos a decirlo así, ¿no? El amo. Entonces, ¿pero y qué le ponía? Le ponía como símbolo, como señal, un pendiente de la oreja. A nosotros, por decirlo así, somos lo mismo en el Mesías. Él nos ha comprado, él es como si nos hubiera puesto ese pendiente en la oreja porque somos suyos. Entonces, esta simbología de aquí, de este evento, es igual. Vemos al Mesías aquí y lo seguimos viendo en los detalles. Y la luz que nos ha dado el Evangelio nos ayuda a ver que pega, que esto armoniza con este sentido. Tiene sentido, tiene lógica, la tiene. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la mano? También era en el dedo. Y la mano, en la mentalidad hebrea y en la Biblia, cuando veis lo que es la mano o el brazo, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que hace? La mano es la acción del hombre, lo que haces. Entonces, también el Mesías controla tu mano, por así decirlo. Es dueño de tu mano, o sea, tiene, y si no lo es, tiene que ser dueño de tus acciones. O sea, tus acciones las tienes que hacer por él y lo que él dice. Entonces, esta simbología es igual aquí, también pega mucho. Fijarnos en esto, son pequeños detalles.
Luego la otra gota es en el pie. ¿Por qué en el pie? Porque en el pie igual, ¿qué representan los pies? ¿Y qué representa? ¿Y los pies para qué sirven? Porque claro, el pie no sirve para ponerte una zapatilla, que también, pero el pie sirve para andar. Y en el lenguaje bíblico, andar, ¿qué significa? ¿Andar en qué? En dos caminos. Uno en la senda correcta y otra en la incorrecta. Entonces él, si te ha comprado, si eres suyo, si te ha puesto ese pendiente en la oreja, pues también va a controlar tus pasos, que es el camino. ¿Y el camino cuál es? Obedecerle a él. ¿Qué dijo Pablo? Obedecerme a mí, porque yo lo obedezco a él. Y si os parecéis a mí, os pareceréis a él. Y siempre lo mismo. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo obedecía. ¿Y qué obedecía? La Torá, porque ya sabemos que el Mesías no vino a abolir sino a cumplir. Y lo único que sí que recordamos que ha pasado, pues no sé si lo ha escuchado mucha gente, es que lo único que se ha modificado, por así decirlo, ha sido el sistema del sacerdocio levítico, que lo que ha sido reemplazado por el sistema de Melquisedec, que es lo que hace el Mesías propiamente ahora mismo en el cielo, ¿no? Él está oficiando allí. Y eso es así a los rasgos generales lo poco que se ha podido cambiar, si lo quieres llamar cambiar, la palabra tampoco es cambiar. Entonces con esto terminamos. Él nos tiene que producir el fruto que es, que lo que oímos, o sea, lo que pensamos, lo que accionamos, y en el camino en el que accionamos y pensamos, claro, son los pies, tiene que estar sujeto a él. Y eso es lo que podemos sacar un poco más práctico de esta porción. Y bueno, sin más, pues espero que les haya edificado, que les haya servido, aunque sea un poquitito, con eso me conformaría. Y obviamente, pues claro, a mí mismo, que también el tiempo, aunque no ha sido mucho en prepararlo, siempre te edifica lo mismo. Investigar un poco, ¿no? Y mirar siempre ayuda. Y bueno, si alguien tiene una pregunta piadosa, pues claro, podré responder si sé, y si no, pues terminamos y pasamos al siguiente paso, siguiente estudio, siguiente palabra. Nada, pues nada, me despido de las personas que nos ven por internet. El siguiente sábado estaremos aquí, ya lo sabéis. Le digo lo mismo que a los que estamos aquí presentes, ojalá les haya edificado y les sirva para algo en su vida, para producir fruto. Y nada, un saludo desde la Keilah de Benisión, y nada, les queremos y estamos ahí atentos a vuestros comentarios, si podemos ayudar en algo, en lo que podamos, ya sabéis. Salud para vosotros, un abrazo. Shalom.